Hola, en este tema vamos a ver las clasificaciones de las empresas según la naturaleza jurídica. En los temas anteriores hemos visto según la naturaleza de sus productos, es decir, a qué se dedican, según la titularidad del capital, es decir, de quién es el dinero, y según su dimensión, es decir, cuál es su tamaño. Vamos a ver aquí específicamente según cómo están constituidas esas empresas. Aquí podríamos distinguir entre diferentes tipos: la empresa individual, la comunidad de bienes, sociedad colectiva y comanditaria, sociedad limitada, sociedad limitada nueva empresa, sociedad anónima, laboral y cooperativa. Dentro de las primeras, podemos hacer una subclasificación, que serían las cuatro primeras estas que tenemos delante, que son sociedades cuya responsabilidad es ilimitada. ¿Qué significa eso? Que su responsabilidad va más allá del capital que hayan aportado. Es decir, el empresario individual puede aportar 1.000 euros, sin embargo, puede que deba 5.000 y tiene que aportarlo pues de su capital privado. Es decir, aportaría más de esos 1.000 euros que ha puesto en un primer momento. Y luego tendríamos el resto de sociedades: sociedad limitada nueva empresa, sociedad anónima, sociedad laboral y cooperativa, que son sociedades de responsabilidad limitada. ¿Limitada a qué? Al capital aportado. Es decir, solamente el dinero que han aportado es responsabilidad suya. No tendrá que, no irá sobre ellos la responsabilidad de las deudas superiores al capital que han aportado. Esa sería una clasificación de estas sociedades. Vamos a ir viendo cada una de ellas para ir entendiendo cada una de ellas mejor. La empresa individual sería el empresario individual, es la creada por una persona física, que es el dueño, que aporta el capital, actúa como empresario y realmente le podríamos decir que es el autónomo de toda la vida, ¿vale? La responsabilidad económica es ilimitada, como os he dicho al principio, y si la empresa no puede hacer frente a las deudas, si el empresario no puede pagar, responde con sus bienes. Esto es muy importante: presentes y futuros. No es decir, no es que ahora no tengo dinero, no, es que tienes que pagarlo aunque aún no tengas dinero cuando lo tengas, ¿vale? Eso sería el empresario individual. La número 2 sería, o la B, comunidad de bienes. Es una sociedad no mercantil que desarrolla una actividad empresarial. Las sociedades no mercantiles se rigen por las leyes civiles, ¿vale? No están inscritas, por tanto, en el registro mercantil. Y los comuneros, que son los dueños de la empresa, se les llama comuneros, tienen responsabilidad ilimitada. Cuando las deudas contraídas son superiores al patrimonio, ellos responden igual que el empresario individual. Este tipo de sociedades se suele hacer para herencias, pues cuando el uso de un bien es compartido por varias personas, ¿vale? O bien o derecho, ¿vale? Hemos visto, por tanto, la empresa individual, la comunidad de bienes. La sociedad colectiva es una sociedad personalista constituida por dos o más socios, que pueden ser de dos tipos: socios colectivos, que aportan capital e intervienen directamente en la gestión y la sociedad y responden personalmente de forma ilimitada, subsidiaria y solidaria, es decir, de todas las maneras, de las deudas sociales, es decir, de lo que debemos, ¿vale? Los socios industriales aportan trabajo y no son responsables de la gestión y no tienen que responder de las deudas sociales, ¿vale? Son los que solamente aportan trabajo. Sería como no aportan dinero, pues no tendrían no deberían ese dinero que no han aportado, ¿vale? D. Sociedad comanditaria. La sociedad comanditaria, la característica principal es que coexisten dos tipos de socios. Es una sociedad igual que la anterior, es personalista, de responsabilidad ilimitada, y existen dos socios: los socios colectivos, que aportan capital e intervienen en la gestión y tienen responsabilidad ilimitada, y los socios comanditarios, que aportan capital, no participan en la gestión y su responsabilidad se limita al capital aportado. Es decir, como no participan en la gestión directa de la empresa, pues su responsabilidad está limitada a ese capital que han aportado. Las sociedades limitadas es la sociedad una de las más comunes, ¿vale? Es una sociedad que, a diferencia de las cuatro anteriores que hemos visto, la responsabilidad está limitada al capital aportado, ¿vale? En estas sociedades ya vemos un capital mínimo, que es de 3.000 euros, y esta sociedad está dividido el capital en participaciones, ¿vale? Iguales y acumulables e indivisibles. Esas participaciones, hay un derecho preferente de compra, entonces se le tiene que ofrecer a los socios antes que a alguien de fuera de la empresa. Luego estaría la sociedad limitada nueva empresa, que es el modo es prácticamente igual que la sociedad limitada, que la anterior, pero destaca la rapidez de constitución, porque en menos de 24 horas se podría constituir. Tiene un capital mínimo de 3.000 euros, pero también tiene un máximo de 120.000. Y así como en la anterior no hay número mínimo ni máximo de socios, en esta tiene un número máximo de socios de 5 personas.
Y el nombre, en la anterior sería el nombre normal S.L. ¿Vale? Abigail Ferrer SL, por ejemplo. En cambio, en la sociedad limitada a nueva empresa, la denominación, o sea, el nombre se compone de los apellidos y nombre de uno de los socios. Es decir, yo sería Ferrer Pérez Abigail y el código SLNE. Eso es el final de la sociedad. Ahora tenemos la sociedad anónima, ¿vale? Esta tiene un capital dividido en acciones indivisibles e individuales de transmisión libre. Estas sociedades están creadas normalmente para, pues, para cotizar en bolsa, etcétera, cualquier sociedad Inditex, etcétera, que son SAs, ¿vale? Son sociedades que tienen acciones, que tú puedes vender tus acciones al resto de los socios sin pedir permiso a nadie. El capital mínimo de este tipo de sociedades es 60.000 euros, que no tiene que estar totalmente desembolsado en su constitución, pero bueno. Y la responsabilidad de los socios está limitada al capital aportado. Es decir, si yo compro acciones de Inditex y yo tengo el 50% de las acciones, no tengo responsabilidad. Yo he aportado el dinero y si lo pierdo, pierdo ese dinero, pero no es todas las deudas que tenga acarreadas la sociedad. Sociedad laboral son sociedades que la mayor parte del capital, al menos el 51% de ellos, tiene que ser propiedad de los socios trabajadores que prestan en la sociedad permisos retribuidos de forma personal y directa y cuya relación laboral será por tiempo indefinido. Este tipo de sociedades pueden ser SLA, ¿vale? Es decir, Sociedad Limitada Anónima, entonces con las características que tenía la SL, pero siendo Sociedad Anónima Laboral. Eh, Sociedad limitada laboral, o podrá ser también sociedad anónima laboral, es decir, tendría las características de la una y de la otra, pero al menos el 51% de los socios tienen que ser socios trabajadores de la empresa y cuya relación laboral esté ahí relacionada. Una tipo de sociedad que es más específica de esto sería la sociedad cooperativa, la sociedad que está compuesta por personas que se asocian para realizar actividades empresariales, es decir, pues nos juntamos un grupo de amigos para trabajar. Pues ¿qué tipo de sociedades haríamos? Si todos vamos a trabajar, porque aportamos trabajo y aportamos también dinero, sería una sociedad cooperativa. El capital de esta sociedad no hay un capital mínimo y es variable. Es decir, ¿cómo puede ser que sea el capital variable? Claro, porque depende de los socios que existen en la sociedad, porque cuantos más socios haya, más dinero tendremos y cuando se vayan los socios, pues el dinero saldrá. Entonces existe libre adhesión y baja de los socios, eso es lo que significa eso. Los órganos de gobierno, es decir, cómo se constituye esta sociedad, eso es la Asamblea General de los socios, donde se deciden las cosas, el Consejo Rector, que es el que dirige, el Comité de Recursos, que son los que velan porque los trabajadores y socios funcionen y trabajen, y los interventores que censuran las cuentas que el Consejo Rector ha realizado. Y con esto hemos acabado el tema de las sociedades.